como tengo que viajar a Lima por unos días y no me va a dar el tiempo material para comentar los temas de coyuntura, se me prendió el foquito y se me ocurrió compartir con ustedes algunos extractos de mi último librito, Sin Noticias de Dios, que es una autopublicación del año pasado, de diciembre del año pasado, donde hay varias subtramas que no se conectan necesariamente de forma directa con el caso sodalicio, pero que no dejan de ser reveladoras. Y una de ellas tiene que ver con una historia criminal que atañe a un jerarca de la Iglesia Católica peruana. Así las cosas, estos párrafos que están dispersos a lo largo del libro, los he ordenado un poquito para que tengan una secuencia casi lineal. Así que ahí va. Hemos denominado este episodio Monseñor Camilo. Luego de la publicación de Mitad monjes, mitad soldados, Paolo Ugaz y yo recibimos incontables llamadas, correos electrónicos, WhatsApps, mensajes por el inbox del Facebook y hasta cartas físicas sobre casos de abusos sexuales perpetrados por religiosos de no pocas organizaciones católicas y también de curas diocesanos de diferentes parroquias. Solamente atinábamos a decir: lo siento mucho, estamos enfocados en el caso sodalicio, porque era la verdad. No había forma material ni tiempo para investigar lo que pasaba en otras congregaciones católicas. Sí es verdad que hubo un caso que me interesó sobremanera, pues tenía que ver con una autoridad eclesiástica. El caso me lo habían adelantado dos personas, M y G, que no se conocían entre sí y tenían la versión de primera mano. Esta información llegó a mí entre el 2016 y el 2017. A través de ambos quise contactar a la presunta víctima, pero en ningún caso quería conversar con el autor de estas líneas y ahí lo dejé. Hasta que, hacia fines de junio del 2018, una amiga, Rosa de Lima, nombre falso, lo convenció de hablar conmigo y me lo derivó. Esta persona, a quien conocía cosas del azar desde que teníamos edad escolar y con quien teníamos no pocos amigos en común, porque Lima es así, un pañuelo, finalmente se decidió a contactarme. Había visto la película El bosque de Caradima de Matías Lira y eso cambió todo para él. Rosa de Lima me había escrito por el WhatsApp: tengo que preguntarte algo, Pedro. ¿Alguna vez te llegó alguna denuncia sexual contra el obispo Camilo, nombre falso? Es importante, estoy ayudando a una víctima y esa información es clave. Y yo respondí: sé que existe por lo menos una supuesta víctima de Camilo. Dos personas distintas me contactaron para ver cómo ayudarlo, pero hasta donde sé nunca lo denunció. Lo conozco desde que era un chiquillo y ambos estábamos en el colegio, pero no quiere hablar conmigo ni por joder. ¿Te puedo llamar?, me dice Rosa de Lima. Y yo digo: sí, claro. En la comunicación telefónica constatamos que hablábamos de la misma persona. Fue ella, Rosa de Lima, quien me contó el impacto que le causó la película sobre Caradima, que conocía a su familia y que le extrañó mucho cuando la llamó, hasta que le contó parte de lo que había vivido. Le dije entonces que lo persuada de ponerlo todo por escrito y que a través de nuestros amigos chilenos, en particular Juan Carlos Cruz, quien se había convertido para entonces en el hijo gay del Papa o algo así, podíamos tratar de llegar al hombre de blanco, ¿no? Eso de hablar como espías del Mossad era una exótica y guachafosa costumbre gremial que saltaba automáticamente en este tipo de conversaciones
cada vez que se compartía información sensible. Le dije también que no le prometía nada, pero que ese podía ser el camino más expeditivo. Por lo menos más expeditivo que el de una denuncia ante el peripatético tribunal eclesiástico, donde, además, probablemente se truncase el asunto, por razones obvias. Camilo era un pez gordo y ya sabíamos cómo se comportaban algunos jerarcas de la curia cuando el escándalo asomaba la cabeza. David, como bautizaré a la víctima, se decidió a hacerlo, confiando ciegamente en Rosa de Lima, en Juan Carlos Cruz y en mí, por lo que procedió a sentarse frente a su ordenador un 5 de julio del 2018 para escribir su testimonio. Luego de leerlo y releerlo varias veces, se lo envió a Rosa de Lima para que lo revise. Al día siguiente, finalmente, David me escribió por el WhatsApp para reunirnos. Casi en paralelo me estaba comunicando con Juan Carlos Cruz. Le conté todo en una videollamada que duró más de 5 minutos, como adivinarán, porque Juan Carlos no dejaba de hacerme preguntas e interrumpirme para conocer más detalles y calibrar bien la gravedad de lo que había ocurrido con David. Luego de media hora de examinar el asunto, me explicó cómo procederíamos en el hipotético caso de que David se atreviese a dar el paso para denunciar a Monseñor Camilo. Y después cambiamos de tema para ponernos al día, le conté lo de la obra de teatro, en alusión a San Bartolo. Me dijo que estaba yendo de vacaciones a Santiago hacia mediados de julio y me soltó como jugando que le provocaría darse un salto por Lima. Lo convencí de que lo haga y de que con él acá podíamos hacer un foro con el equipo de la plaza después de ver San Bartolo. La idea le fascinó. Ese compromiso y generosidad se harían reiterativos en más de una oportunidad. Juan Carlos Cruz sentía el caso sodalicio como propio y lo demostraría una y mil veces incondicionalmente. Al comunicarme nuevamente con él, le dije que todo iba viento en popa, que en la plaza estaban más que entusiasmados con su presencia en la obra, que apenas me ratificara la fecha le iba a organizar entrevistas con medios nacionales. A las 2 horas me escribió para confirmarme que vendría. Y yo, por mi parte, le comenté que David había decidido dar el paso. En el interregno hubo una catarata de correos electrónicos, primero entre David y mi amiga, luego entre ella y yo, y finalmente con Juan Carlos Cruz Cheliú. El objetivo era afinar la carta de David que debía llegar a manos del Papa. La carta finalmente salió de mi bandeja el 9 de julio. Decía la carta textualmente: estimado Juan Carlos, con cargo a entregarte la carta física la próxima semana que nos veamos en Lima, te adjunto la carta de David dirigida al Papa Francisco. Se trata de una denuncia gravísima que acusa al obispo Camilo de abuso a un menor de edad. El hecho ocurrió hace 35 años, pero la víctima recién se atreve a denunciar, como suele suceder en muchísimos casos de víctimas abusadas por clérigos católicos. Como podrás inferir, hemos podido hacer pública la denuncia a través de los medios de comunicación, provocando un terremoto de proporciones inimaginables, como hicimos anteriormente con el caso Sodalicio. Pero la víctima quiere que su denuncia llegue con sigilo al Papa y estamos respetando su decisión. Espero que a través tuyo podamos materializar el deseo de la víctima, porque de otra forma, vía el tribunal eclesiástico, no hay manera de que suceda algo. Te mando un fuerte abrazo y agradecemos desde ya tu gestión ante el Santo Padre con el deseo de que se haga justicia. Mi firma y hasta ahí la carta. La respuesta de Juan Carlos Cruz no se hizo esperar.
Ese mismo día escribió: querido Pedro, ya se la envié al contacto que me dio el Papa para estas cosas y con tu texto. Te aviso apenas sepa algo, pero qué horror lo que relata en su carta. Qué valiente que es David. Abrazos. Hasta ahí el texto de Juan Carlos Cruz. Ese día también le escribí a Rosa de Lima, cuya intervención fue determinante en esta historia. Y le dije: ya llegó la denuncia al contacto del amigo chileno, ahora a esperar. Mañana la segunda parte. Chao. ¡Hola! Somos el elenco de ¡Hambre! Y queremos contarles que ya estamos en preventa. ¡Compremos tus entradas aquí! aquí. ¡Los esperamos! Solo estamos ¡Con un mes! Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístralo una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.